¿Cómo se están viviendo también desde allí los acontecimientos o cómo estás viendo? Porque aquí la información es muy unidireccional, muy manipulada y queremos saber también un poquito el contraste precisamente para que Curiosamente, lo que me comenta la gente de allí es que allí hay mucho más tranquilidad, o sea, en contraste, por ejemplo, lo que pasaba hace 2 años o 3 con el tema de las guarimbas y de la violencia, ¿no? En el que sí había protestas, había violencia, había muertos. La oposición en este caso no apuesta a la violencia, sino que apuesta a movilizarse y que la violencia de ponerla la ponga Estados Unidos, ¿no? Que es la amenaza. Entonces, curiosamente, mis amigos, mis socios, la gente con la que yo comparto vida en Caracas, me dice que hay una tranquilidad total. La vida es normal y, sin embargo, no es lo que contrastamos fuera, ¿no? Yo aquí estoy preocupadísimo porque vivo las noticias y veo las informaciones que están saliendo sobre Venezuela y parece como que aquello se va a derrumbar en 4 horas, ¿no? Es decir, hay un montaje y una sobreexposición y un ataque mediático total, con todo tipo de armas. Venezuela está en la sopa. Es mucho más el ataque internacional y todo lo que se está montando en cuanto a medios internacionales y políticos internacionales que lo que hay en la propia Venezuela, que, según me dicen ellos, hay tranquilidad. Luego la manipulación también que se está ejerciendo en este sentido que comentamos, ¿no? Que Venezuela está en el contexto que está, en América Latina, rodeada también de los países que está y, bueno, pues este contexto tan tremendista que se está planteando con el bloqueo de medicinas, con la situación de emergencia humanitaria, cuando sabemos que ese bloqueo precisamente viene de donde viene y, al margen de entrar en las causas y orígenes políticos y tal, pues sabemos también que no es como nos lo están contando, ¿no? A Venezuela es un gobierno que lo quieren derrocar, pero no de hoy, desde hace 20 años. A Chávez le dieron un golpe de Estado, para petrolero. O sea, realmente nunca le dejaron gobernar como le correspondía. Y a Maduro, desde el minuto uno, desde que fue elegido, ya fue una agenda golpista que le quiso derrocar por la manera violenta. A esto hay una estrategia que ya viene de larga data de ahogar y asfixiar económicamente a Venezuela. Eso es con la complicidad también de gobiernos como el de España, pero la está liderando Estados Unidos con todo el poder que tiene. Y eso viene de hace mucho tiempo, en el cual se ahoga financieramente, se bloquea financieramente a Venezuela, las empresas, también las empresas privadas. Yo tengo una empresa privada y trabajamos para el exterior y tenemos verdaderos problemas cuando decimos que somos venezolanos, incluso para un simple pago o una simple transferencia que pueda haber de un país a otro. Quiere decir que si eso es a mi pequeño nivel, ni me imagino la persecución que hay a todos los niveles. Bueno, sí me la imagino, sé la que hay. Entonces, lo que hay es un cinismo muy importante desde Occidente, ¿no? O sea, desde España, por ejemplo, desde Estados Unidos, ni decir. Nos quejamos de las consecuencias que tiene el bloqueo sobre la población venezolana, nos quejamos de la falta de alimentos, en algunos casos, que tampoco es así como están diciéndolo, pero bueno, vamos a darlo por bueno. Efectivamente, hay problemas que antes no había y que ahora los hay, también en las medicinas, pero el que origina los problemas se lava las manos y le echa la responsabilidad al que la padece. Efectivamente, esto no es un juego limpio. Quieren derrocar al chavismo igual que derrocaron a Allende en Chile, a base de destrozar su economía y con la esperanza y con la fantasía de que el pueblo va a derrocar al chavismo si lo pasa mal. Y la experiencia dice que eso no es así, porque la gente también sabe quién está haciéndolo y quién está provocando. Entonces, ahora están en una agenda de desespero. Eso no se da y no se va a dar. Y entonces lo que quieren ya directamente Estados Unidos, a la cabeza del golpe, es derrocar el gobierno, incluso con una intervención militar, si hace falta, ¿no? Por otro lado, sabemos que las últimas manifestaciones, que aunque aquí no nos las reflejan en las dimensiones que realmente tienen de apoyo a Maduro, son muy masivas, y que también la revolución bolivariana ha tenido un proceso también un poco en ese sentido de empoderamiento del pueblo, ¿no? Bueno, pues lo que dicen los venezolanas y las venezolanas y venezolanos, que no se van a dejar tampoco arrancar todo el proceso pues desde la organización que se ha hecho a través de los consejos comunales, las misiones, todo lo que sea
se ha ido implementando de estos años, yo creo que va a haber una resistencia, ¿no? Y hay un apoyo claro al gobierno. Hay una fantasía en Occidente, hay una fantasía en España, una fantasía en Estados Unidos, mediática, mediante el mensaje mediático, que están invisibilizando al chavismo. Parece ser que en Venezuela solo existe la oposición y que están el gobierno, los militares y nadie más. Y no es así. El chavismo del año pasado, en la peor de las situaciones, con una crisis económica tremenda, con un desgaste de 20 años en el poder, con un ataque mediático tremendo, sacó 6.685.000 votos y lo sacó a pesar de todos los pesares, y esa gente está ahí. La semana pasada ha habido una manifestación de la oposición en la Avenida de las Mercedes, la que yo conozco y tengo la oficina, que es una avenida de 3 carriles, y medirá pues 700 metros, mientras que el chavismo se concentró en la Avenida Bolívar, que es una avenida de 12 carriles y es 3 veces más larga que la otra. Y las imágenes estaban claras, en tanto en cuanto el chavismo se movilizó. Y además, date cuenta de una cosa, se está amenazando a Venezuela. Se está amenazando con matar a los venezolanos, no se está amenazando con quitarles el jabón o la pasta de dientes. Ahora mismo Estados Unidos está diciendo que también pone encima de la mesa la posibilidad de atacar, bombardear, matar y entrar a matar a los chavistas. Los chavistas, obviamente, incluso los que no lo son, no quieren eso, y eso galvaniza al pueblo. Incluso gente que puede tener diferencias con el chavismo y que puede tener diferencias con el manejo de la economía, hoy en día ya eso pasa a segundo plano. Es muchísimo más importante lo que la gente desde un punto de vista patriótico dice: no nos van a invadir, no queremos que nos invadan y no vas a permitir que venga alguien a decirnos lo que tenemos que hacer y a quedarse con nuestro país y a volver a recolonizar Venezuela, que es lo que quiere Estados Unidos y sus lameculos europeos, que no lo puedo decir de otra manera. El chavismo, como bien acabas de decir, incluso las últimas elecciones de mayo ha tenido muchísima... que teníamos a Zapatero, que le tienen completamente silenciado como observador internacional diplomático. Sabemos que además en estos últimos años Venezuela se ha sometido a todo tipo de revocatorios de elecciones de todos los niveles de tal, y esto es algo que yo creo que la gente también desconoce. Todo lo que no es exactamente lo que dice Estados Unidos y la oposición, que no es más que la voz de Estados Unidos, no vale. Ahora resulta que Zapatero pasa por rojo, vamos, ni Lenin, O sea, parece que ahora Zapatero, que ha sufrido en propias carnes lo que en su momento fue un proceso de negociación de 3 meses, 2 procesos de negociación, de 3 meses de acuerdo con la Iglesia, él y con la Iglesia Católica, como la OEA, con las 2 partes, el chavismo y la oposición, y después de 3 meses, cuando llegaron a un documento conjunto, el día que tenían que ir a firmar, el gobierno venezolano lo firmó. Y en ese momento salió la delegación de la oposición, llamó a la embajada de Estados Unidos no le dio permiso y apareció en la mesa diciendo que no podía firmar eso. Semejante burla, semejante escarnio de algo que es un proceso, o sea, que te das cuenta perfectamente que no hay oposición. Está la embajada americana y es con el que hay que negociar y es el que corta el bacalao, y la oposición no es nada sin la embajada americana. Es más, no puede llegar a ningún tipo de acuerdos si la embajada americana no quiere. Luego, estos últimos días también hemos visto pues que no toda Europa, ni muchísimo menos, se ha alineado. Está la posición de Merkel, que difiere. Y es curioso porque la ONU se ha pronunciado apoyando al gobierno legítimo de Maduro y bueno, pues aquí tenemos a Pedro Sánchez. Bueno, estos últimos días las declaraciones vergonzosas y golpistas y bueno, pues comentar también un poco esto, ¿no? Que se han pasado por alto precisamente la resolución de la ONU, ¿no? Que es que se están pasando por alto hasta Naciones Unidas con tal de hacer el seguidismo más zafio y en primera línea del plan golpista norteamericano, ¿no? Aquí hay un cierto eurocentrismo y la gente desde España piensa que tiene algún tipo de incidencia y que es importante lo que diga. Mira, a los venezolanos lo que les diga España y la posición de España, que no es más que de adláter y de seguidismo de lo que realmente mandan, que son los Estados Unidos, no les importa nada. España tiene muchos intereses en Venezuela, y es la que más va a sufrir probablemente este conflicto, si llega a mayores, como va a llegar. Pero políticamente España es un cero a la izquierda. Políticamente España va a decir o se va a alinear
con Estados Unidos, o incluso si Estados Unidos hace una barbaridad y se dedica a matar y a hacer una verdadera, o sea, lo de Irak o lo de Libia, España se va a quejar y se va a poner de perfil. Todo el mundo sabe que España no es un actor político y no es importante. España ni decide ni pone nada. Y la Unión Europea hace un seguidismo de España porque también hace un seguidismo de Estados Unidos. En este caso aquí, el que corta el bacalao y con el que se puede acordar o pelearte es con Estados Unidos. España va a hacer lo que Estados Unidos le diga y además ni siquiera lo va a hacer claramente, y va a seguir la opinión de los fascistas como Felipe González o Rivera y compañía, que van a las claras, sino que encima se van a poner de perfil. Es decir, yo no fui. Y si hay unas consecuencias serias y entran a matar a mis amigos y entran a matar a mi gente, estos van a decir que ellos no querían eso. Pero son así de cínicos también. Está claro que el Estado español como tal es un cero a la izquierda a muchos niveles internacionales, pero es verdad que la intoxicación aquí ya alcanza límites ya un tanto surrealistas, ¿no? Y bueno, ya hay cosas serias, pues desde los grandes medios de aquí, del Grupo Prisa, de tal, vamos, los medios que tenemos, están insistiendo también en cierta criminalización de los colectivos sociales, de la base social, están hablando, el otro día en la SER hablaban hasta de paramilitarismo de la base social, por decir que iban a responder si se les agredía y tal, o sea, una cosa que ya no cabe en la cabeza de nadie. Porque no hay contrapeso, o sea, el otro día vi un periodista, el corresponsal de Telecinco en Venezuela, un desgraciado, lo digo claramente, estaba diciendo que le había dicho unos padres que el gobierno estaba secuestrando a niños de 15 años para llevarlos a campos de entrenamiento militar, y el tipo lo dice, es más, saqué el vídeo, lo dice, lo repitió 4 o 5 veces y lo dio por bueno. O sea, le viene cualquiera contándolo y sin ningún tipo de contraste. O sea, ¿cómo va a coger el gobierno a tu hijo y llevárselo a nada? Ese tipo de cuestiones son habituales, o sea, nadie contrasta nada. A ver quién dice la más gorda. Colombia produce la droga y es un narcoestado, o sea, completamente declarado desde hace 40 años, y ahora resulta que el narcodictador es Maduro. Y los que producen y trafican con la droga, no. Los que la sufren, que es el país de al lado. Que Venezuela es un país libre de cultivo de drogas, contrastado por la ONU y por todos los organismos internacionales. Sin embargo, a ver quién dice la más gorda. Narcotraficantes, paramilitares. Los paramilitares son la oposición que anda matando gente y quemando gente por las calles, armadas y con paramilitares declarados, traídos desde Colombia, que los detienen y después ahí cantan. Al gobierno venezolano no le hace falta comerciar con la droga. Tiene petróleo, tiene oro, tiene coltán, tiene hierro y tiene aluminio. No como el país de al lado, que lo que tiene es cocaína. Otro de los argumentos que esgrimen siempre también desde el periodismo montajista últimamente alude a la libertad de expresión, cuando sabemos que en este país recientemente con la ley Mordaza, pues desde encarcelar tuiteros hasta hay imputaciones a gente por practicar internacionalismo, solidaridad con Palestina, recientes, muy recientes, a Inés Maestro, la gente de Red Roja, sabemos que... A mi amigo Willy Toledo, que lo tienen metido en la Fiscalía Española por blasfemia. Sí. O sea, sabemos que aquí está habiendo persecuciones de raperos, de tuiteros, de poetas como Pablo Hasél, etcétera, etcétera. ¿Y con qué legitimidad se está argumentando en un país como Venezuela, que ya hemos estado hablando antes de las libertades y que hay mucho menor control estatal y represivo que en el Estado español? No hay ninguno. Venezuela es un país con una alta penetración de Internet. Todo el mundo tiene un teléfono o 2 teléfonos móviles. El Internet es prácticamente gratuito, o sea, prácticamente gratuito. En las casas, etcétera. Con lo cual, la gente tiene acceso, obviamente, todo el mundo tiene el canal por cable, que es muy barato, son 100 canales. Yo veo allí Antena 3 y Televisión Española todos los días, y tienes también la televisión argentina o cualquier medio de comunicación extranjero, con lo cual el acceso a la información se da naturalmente y sin ningún tipo de contrapisas. Los medios tradicionales son de la oposición. Cualquiera puede poner el www.eluniversal.com o el Nacional y verá que los medios tradicionales son de la oposición, las radios, las televisiones, pero por otro lado el venezolano no tiene acceso a Facebook. Entonces,
cualquiera que pueda tener acceso a un venezolano verá los insultos, las amenazas, la denigración que se hace de cualquier chavista del presidente, algo que aquí no se permitiría. O sea, si yo salgo a decir hoy que voy a matar al rey y que tienen que matar al rey de España, yo duro 5 minutos en la calle. Es más, aquí vienen y me detienen ahora mismo y me lleva la policía, porque no se puede amenazar y no se puede hacer eso con el jefe del Estado. Sin embargo, vemos en cualquier página, en cualquier persona en Facebook, en Twitter, cómo amenaza, agrede al jefe del Estado venezolano, que es Nicolás Maduro, y ahí no se va a detener a nadie. Pero lo hacen con impunidad y estás viendo que sale Guaidó y está rodeado de 500 medios de comunicación internacionales. O sea, que no hay ningún problema. Están todas las agencias del mundo ahora mismo en Venezuela, todas. Y diciendo barbaridades como el corresponsal de Telecinco, que yo lo hubiese puesto directamente en el aeropuerto, si no le metía a un juicio, porque eso en España te cuesta un proceso penal o un proceso administrativo. Sin embargo, en Venezuela no. O sea, lo que no vale en España, resulta que lo denunciamos en Venezuela, cuando en Venezuela eso hay muchísima más libertad, incluso libertinaje. A mí, yo no estoy de acuerdo con que no haya responsabilidad. Uno puede decir lo que quiera, pero tiene responsabilidad también a decirlo, y si uno delinque y uno amenaza y uno fomenta la violencia, en el País Vasco y en España, con muchísimo menos, pasas por un juzgado y por una comisaría. Luego, otra cosa también curiosa que creo que aquí desconoce mucha gente es ese acceso que ya nos has estado comentando, no solo a las redes de una forma gratuita, sino a la energía en general, al combustible, calefacción o aire acondicionado en casa, o sea, todo este tipo de servicios que ahora mismo una gran parte de población española no se puede casi ni permitir, ni siendo clase media, y en Venezuela pues la gente lo está disfrutando gratis también. A ver, ¿no? en la boleta de la luz te viene, pagas, yo creo que son como unos 10 céntimos o 1 céntimo, o sea, nada. Y la misma boleta, el mismo recibo de la luz te viene la luz, el gas, el agua, las basuras y algún otro concepto. Y todo eso al mes, pues no sé, no es ni 1 céntimo de dólar al mes. Por el transporte, que también el metro es gratuito. Internet, o sea, estás pagando 140 euros, creo que son 5 céntimos de euro al mes por 3 gigas en el teléfono móvil. En el de casa, que son 100 canales de televisión, más internet, más el teléfono, pues también es algo así. Es decir, que los servicios básicos en Venezuela, la luz, el gas, el agua, internet como servicio básico, televisión por cable, etcétera, son absolutamente gratuitos prácticamente, casi gratuitos. Con lo cual, uno ya, incluso siendo pobre, pero no pasa frío, no pasa calor, se puede duchar cuando quiere, tiene acceso a todo tipo y entonces no tiene penurias económicas, que es mucho más de lo que pueden decir aquí millones de familias. Pues sí. Que no quiero decir y poner aquello como idílico. Obviamente Venezuela tiene problemas y ser pobre está mal allí y aquí, porque parece que solamente hay pobres en Venezuela. Venezuela no está entre Suiza y Mónaco. Venezuela está en Latinoamérica y los problemas de pobreza y de miseria que pueden tener Venezuela o una parte de la población venezolana los tiene exactamente igual o peor la gente, los países que los rodea. El norte de Brasil, Manaos, Colombia, Perú, cualquiera puede ver las barbaridades, los muertos de hambre en Colombia, los muertos de frío en Perú, o sea, todo ese tipo de cuestiones que tiene la pobreza en los países de alrededor. Y parece ser que ese tipo de episodios solo se dan en Venezuela cuando no es así. Venezuela está en una región donde hay pobreza, donde ha sido una colonia y donde esto viene desde hace 200 años y no se soluciona en 20, ni se van a solucionar los 20 siguientes, venga el que venga. Al fin y al cabo se está amenazando a la gente que yo quiero, se está amenazando a mis amigos, a mi familia, a la gente que me rodea. Y yo tengo que dar un poquito también el testimonio, ¿no? Porque creo que es mi obligación y hoy en día es importante. Es lo que estoy haciendo y es lo que voy a hacer. En este momento yo creo que es un momento duro, es un momento que yo lo veo con mucha preocupación.
Realmente yo no sé dónde va a acabar esto. Me asusta viendo los ejemplos de Libia y de Siria. Los yanquis saben dar golpes de Estado y saben destrozar países. Lo han hecho y lo van a seguir haciendo, y tengo miedo que lo hagan con Venezuela, que al fin y al cabo pues, es un país que lo considero también como mío. Claro. Seguramente no he convencido a nadie. La gente tiene posiciones muy fijadas de antemano, que tienen que ver con otras cuestiones, no tiene, y muy poco con la información. Y básicamente aquí hay una gran bola de basura desde hace muchísimos años que vienen informando sobre Venezuela con una serie de mentiras y tal, que ahora mismo en una entrevista ni en 5 horas vas a poder deshuesar. Porque realmente la bola de desinformación es total. Entonces, parece que soy un loco aquí diciendo que voy en dirección contraria contra 1000 coches que vienen de frente, ¿no? Pero bueno, realmente yo vivo en Venezuela, yo tampoco tengo ningún interés en decir lo que no es. Las cosas que me pueden parecer mal las digo, las cosas que me parecen bien digo, pero lo que no me gusta es de que se manipule y de que se utilice esa manipulación para comer el coco a la gente aquí, y para justificar una barbaridad como la que